Saludos y bienvenidos a la lectura gnóstica del Tao Te Ching. Como sabéis los seguidores de este canal, mi predilección es afrontar los textos desde un punto de vista absolutamente subjetivo, tratando de interpretarlos a la vez de un modo lo más objetivo posible. Es por ello que suelo rechazar cualquier información externa al texto original. La traducción ya es un modo de manipulación. Esto ya es algo aceptado porque si no sería imposible hacer este ejercicio de interpretación de estos textos al no conocer la lengua original o al no disponer de ellos. ¿Por qué he creído necesaria ahora esta pequeña aclaración introductoria? Pues porque llegados a esta altura me doy cuenta de que el Tao está dividido en dos partes. La primera termina en el capítulo inmediatamente anterior a este, el número 37, y la segunda, el libro del té, no el de la planta ni la infusión, sino el té que compone el título, el Tao Te Ching, que comienza justamente en el capítulo 38, que es el correspondiente a este vídeo. Ha sido al encontrarme con esta división que no he tenido más remedio que acudir a la información complementaria en internet para saber de qué iba esta segunda parte. Y aunque no he encontrado ninguna explicación lo suficientemente aclaratoria, sí que parece que este elemento, el té, es concretamente la virtud del Tao, no el Tao como tal. Lo que es el Tao más o menos lo podemos llegar a interpretar desde lo leído, aunque como bien dice el texto, si alguien es capaz de explicarnos qué es el Tao, seguramente no es Tao. Pero otra cosa es lo que el Tao produce, el modo de actuar, aunque a su vez el principio del Tao es el no actuar. Así que con estos principios contradictorios, para averiguar qué es exactamente el libro del té o qué entendemos de él, nos quedan pocas más opciones que comenzar a leerlo. Así que no perdamos más tiempo. Capítulo 38. Una persona de virtud superior no intenta ser virtuosa, por eso obtiene la virtud. Primero, ¿qué es la virtud? Dependiendo de qué ética y qué moral, la virtud puede ser una u otra cosa. Pero el Tao no entiende ni de ética ni de moral, es Tao. Y en el Tao, la virtud no se discute ni se pacta, se acepta porque es. Por lo tanto, la virtud del Tao es aquello que todo humano debe aceptar como virtuoso, sin atenerse a ninguna regla de bien o mal. Una persona ejemplar en este sentido, una persona virtuosa, no tiene ninguna necesidad de intentar serlo, de demostrar nada. Es virtuosa. Y es por esa razón que la virtud en él es real. Una persona de virtud inferior se esfuerza por ser virtuosa, por eso no obtiene la virtud. Si hay alguna lección o refrán que el Tao rechaza directamente, es aquel archiconocido que dice querer es poder. No, eso no es cierto según el Tao, sino todo lo contrario, lo más alejado de él. Querer no es poder, querer es deseo. Uno no es virtuoso porque quiere serlo, porque pretende hacerse pasar por ello, porque quiere ser reconocido como tal. Uno es virtuoso porque lo es. El hombre de virtud superior no actúa y sin embargo no deja nada por hacer. Esto parece en principio contradictorio, si no imposible. ¿Cómo es posible que sin actuar aquel de virtud superior no deje nada por hacer? Es muy probable que sean problemas de interpretación que nos vienen dados debido a las traducciones. En otra versión dice, por ejemplo, la virtud superior no actúa ni tiene objetivos que alcanzar. Esto es más comprensible según las reglas del Tao. El hombre de virtud superior no es que no actúe, sino que no desea, no lo hace con ninguna pretensión. Actúa cuando debe, un deber que no tiene nada que ver con la moral, con la responsabilidad, sino con el bien, el amor, lo que se debe hacer según el Tao, siempre por y para todos. El hombre de virtud inferior está siempre atareado y sin embargo lo tiene todo por hacer. Este es un ejemplo que seguro que todos podemos llegar a reconocer en algún otro personaje de nuestro entorno. Laboralmente, los que se ven más ajetreados suelen ser aquellos que menos trabajo sacan.
trabajo efectivo, los desbordados, incluso a veces desquiciados. En cambio, es menos habitual, porque hay menos personas virtuosas que no virtuosas, encontrar a aquel que sin decir nada, sin exaltarse, sin aspavientos, sin necesidad de ser reconocido, resulta el más eficiente e incluso el mejor compañero. Cuando un hombre de virtud superior hace algo, nada queda por hacer. El virtuoso hace lo que toca cuando toca, y lo hace siempre correcta y eficazmente. Cuando un hombre de virtud inferior hace algo, muchas cosas quedan pendientes. La preocupación más común entre los hombres de virtud inferior es hacer ver que hacen algo. ¿Con qué objetivo? Con el de ser reconocidos. No les importa nada más. Normalmente hacen lo que no toca cuando no toca. Y su único argumento es que ellos hacen. Trabajan más incluso que otros que son más reconocidos que ellos. Les suelen dar más importancia al trabajo que al resultado. Cuando un hombre disciplinado hace algo y la gente no responde, alza sus brazos e intenta hacerles obedecer. Y como me resultaba difícil la interpretación de este versículo porque no me cuadraba esta disciplina con el concepto del Tao. El Tao no es ni disciplinado ni indisciplinado, me he ido a otra de las traducciones y lo que he visto es que los versículos anteriores también se interpretan, se traducen de un modo un poco distinto. Por lo tanto, puede cambiar el significado de todo el párrafo. Aquí en el versículo que decía cuando un hombre de virtud superior hace algo, nada queda por hacer, en la otra traducción dice la bondad superior actúa y no tiene objetivos. La interpretación de estos dos versículos en las diferentes versiones es prácticamente la misma. El hombre de virtud superior no hace nada por pretensión. Pero el siguiente versículo que aquí hemos leído en nuestra versión que decía cuando un hombre de virtud inferior hace algo muchas cosas quedan pendientes, que es exactamente el versículo que acabamos de analizar, en la otra versión traducía la justicia superior actúa y tiene objetivos. Con ello diferencia la bondad superior, que es el principio del Tao, con la justicia superior. Aquí ya hay una diferencia esencial, porque el Tao no es ni justo ni injusto, por lo tanto este ya es un elemento humano. Lo justo es aquello que el hombre, a través de sus reglas éticas y morales, decide que es justo. Y ello ya tiene intrínseco un objetivo. Por lo tanto, esto ya se separa de la esencia del Tao. Y ahora vamos al último versículo leído. Repito, cuando un hombre disciplinado hace algo y la gente no responde, alza sus brazos e intenta hacerles obedecer. El hombre disciplinado es otro nivel que no es ni la bondad superior ni la justicia superior, sino otra cosa. ¿Qué cosa? Pues vamos a la otra traducción, que dice: el rito superior actúa y si no haya respuesta, la fuerza. Por lo tanto, ya tenemos tres elementos diferenciados: la bondad, la justicia y el rito, superiores los tres. Superiores entiendo en gobierno. Cuando el Tao gobierna, cuando la bondad gobierna, el hombre no cae en objetivos ni en pretensión. Cuando la justicia es la que gobierna, ya marca un camino, un objetivo, el cumplimiento, el orden, la obediencia, a partir de la aceptación, del sentido común, de reglas. Y cuando el que gobierna es el rito, si pierde autoridad, la fuerza. En esto, por suerte, para los seguidores de este canal, tenemos mucha experiencia. Cuando se pierde el Tao, aparece la virtud. Un poco confuso también este versículo porque parece que la virtud sea inferior al Tao, que lo es porque todo es inferior al Tao. Aún así, creo que queda más clara en la otra versión que dice: así perdido el Tao, queda la virtud. Se puede perder la perfección del Tao y no perderlo todo, quedarnos todavía la virtud, el concepto del bien y el modo de actuar en consonancia. Cuando se pierde la virtud, aparece la bondad. Se puede ser bondadoso sin llegar a ser virtuoso. En cambio, el virtuoso, según el Tao, siempre será bondadoso. Cuando se pierde la bondad, aparece la justicia. Puede que no seamos bondadosos, pero que seamos justos. De hecho, la justicia humana es en muchos casos ausente de bondad.
Es común que sea restrictiva, correctiva e incluso vengativa. Cuando se pierde la justicia, aparecen los ritos. Cuando ya ni siquiera la justicia es suficiente, entonces aparece el rito. ¿Y qué es el rito? Pues lo cierto es que su definición da miedo por sí misma. Es aquella costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. En el rito no cabe la reflexión, no cabe la aceptación, ni el razonamiento, ni la justicia, ni la bondad, en absoluto la virtud, aunque en la mayoría de ritos utilicen estas características para reinterpretarlas y autoconvencerse, según su propia ética y moral, de que ese es el modo correcto de actuar. El rito fuerza, impone. Ese es su modo de perdurar, el miedo, la ignorancia. Los ritos suponen la pérdida de la confianza, el principio de la confusión. Como conocedores de los ritos más comunes de nuestra sociedad actual, tras seguir estas series de vídeos de búsqueda agnóstica de Dios, no es que sepamos, es que hemos comprobado de primera mano que esto es así. El rito, si se basa en algo, es en la desconfianza, en el miedo a ser señalado, a ser castigado, expulsado, con suerte. Su recurrida confianza, su fe, es impuesta, obligatoria, y la confusión a la que se refiere es la peor de todas, es la confusión de la propia realidad. Ni siquiera es necesario darse cuenta de que existe algo como el Tao, de reconocerlo. Su confusión es tal que viven absolutamente convencidos de que la absurda mentira en la que ellos viven es la única realidad posible. Se puede llegar a creer en el Tao o no, y esto puede hacerse sin ningún miedo a ser represaliado, algo que no ocurre en ninguna de las religiones conocidas. O estás con ellos o estás contra ellos. Los conocimientos superficiales alejan del Tao y son el origen de la necedad. ¿Y qué conocimiento no es superficial cuando aceptamos que no se puede saber todo? El más erudito entre los eruditos solo conoce una parte del conocimiento total. Pero ¿cuál puede ser ese conocimiento superficial que nos vuelve necios? En mi caso, por ejemplo, me suelo referir en múltiples ocasiones desde que empezamos esta aventura del conocimiento a la ignorancia. Esto para muchos puede tener connotaciones negativas, incluso despectivas. Yo no lo creo así. Yo mismo soy un ignorante absoluto de muchísimas cosas. La ignorancia es tan solo un estado. En muchas ocasiones puede llegar a convertirse en el germen de la pasión, de la curiosidad. Para mí, lo despectivo no es la ignorancia, sino el orgullo de serlo. Y esto he podido comprobar constantemente que es muy común. El conocimiento superficial al que creo que se refiere en lo que nos atañe puede ejemplificarse en el rito que conocemos, en cualquiera de ellos. Nosotros nos hemos preocupado de leer, de interpretar, de reflexionar, de alejarnos de lo impuesto, de reconocer las manipulaciones y de llegar a nuestra propia conclusión. Aún así, ¿cuántos de vosotros, como yo, nos sentimos constantemente señalados, recriminados, incluso insultados, casi represaliados, por tan solo dar nuestra opinión? Mi intención no es la de convencer a nadie, es la de compartir mis reflexiones. Y normalmente los más violentos, los más enfadados, son los más ignorantes de su propia verdad, de su propia creencia, los que no han tenido ni el más mínimo esfuerzo para leer ni un solo versículo de su credo. Esos, sin ningún género de duda, son los necios. Por eso el sabio se mantiene en lo profundo y no en la superficie. El sabio no es aquel que acepta lo que le dicen que es, sino el que trata de indagar, de comprenderlo, de cuestionarse, de reflexionar. El sabio no es aquel que comprende las cosas, sino el que cuestiona si hay algo más que comprender. No es el erudito el que asegura saberlo todo, sino muchas veces el que dice no saber nada, pero no por decirlo, sino por creerlo, por actuar como tal, por ser, con el fruto y no en la flor. La flor es lo bello, es lo que atrae, es la superficie, pero es previa al fruto. Aunque sin ella el fruto no exista, por ella
no puede engendrar. El fruto es la semilla, es el elemento de la creación. Cuando muera, regenerará nueva vida. Eso es lo que busca el sabio, la esencia, el germen, no la anécdota ni el dato. Así rechaza lo último y adopta lo primero. Aunque todo sea cíclico, aunque sin flor no haya fruto, aunque sin árbol no haya semilla. Y si leemos este capítulo al contrario, de fin a principio, podemos incluso comparar al rito con la flor. Habitualmente, estos ritos suelen ser bellos, vistosos. Previo al rito hay unas reglas, una justicia. Previa a la justicia hay una necesidad de reglamentar, seguramente por ausencia de bondad. Una ausencia de bondad provocada por la ausencia de virtud. Una virtud que se desprende directamente del Tao, el principio, lo primero, lo que adopta el sabio. Y así llegamos al final de este vídeo excepcionalmente extenso con lo que nos tiene acostumbrados el libro del Tao. Hasta el próximo, un saludo.